Bueno, en primer lugar, habida cuenta de mi función como moderador, debo explicar por qué este día, ¿no? Es el día del listón negro, fue adoptado por el Parlamento Europeo y posteriormente seguido por Canadá. Esta iniciativa fue propuesta por Václav Havel y otros políticos europeos y activistas de derechos humanos en la Declaración de Praga sobre Conciencia Europea y Comunismo, firmada el 3 de junio del 2008. El 23 de agosto recuerda el día en que se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop, cuando la Unión Soviética y la Alemania Nacional Socialista se dividieron la Europa del Este, la Polonia del Este sería. Para el expresidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek, fueron la colusión de las dos peores formas de totalitarismo en la historia de la humanidad. Efectivamente fue así. Para hablar de este tema, de estos temas, vamos a darle primero la palabra a Ricardo López Götting. Ricardo López Götting es doctor en Historia por la Universidad Karlova de Praga. ¿No es Karlova, vale? No, Karlova. Bien. Ese es el balneario. El Universidad Karlova de Praga. Es profesor en la Universidad ORT de Montevideo. Entre sus publicaciones se destacan Los fundadores de la República, el debate parlamentario sobre la reforma electoral de 1902, la cuestión religiosa en la Convención Constituyente de 1853, el bicentenario y la evolución de las instituciones republicanas. Su tesis doctoral fue sobre el foro cívico y el ocaso de la ilusión no política, una interpretación sobre el proceso de transición al pluralismo checo entre 1989 y 1991 y el papel de los partidos políticos en la sociedad abierta. Es consejero académico de CADAL y su representante en la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias a CADAL y en particular al Instituto Václav Havel por esta iniciativa. De hecho, Václav Havel es un personaje muy interesante porque en realidad no era un político de profesión, es alguien que llegó a la política a pesar suyo. Muy a pesar suyo fue presidente, porque en realidad él siempre fue un ensayista, un dramaturgo, y que por esas cosas de la vida dejó ser presidente de su país, y que justamente por esas características personales siempre fue un outsider de la política checa. Y siempre también Havel fue un gran intelectual que se preocupó por pensar qué era el totalitarismo, por qué esa máquina de destrucción humana que se instaló en Europa, no solo en Europa, ¿no? Pero particularmente su reflexión fue en torno al centro de Europa. Y esta fecha es particularmente interesante para analizar este fenómeno porque justamente fue una fecha simbólica para muchos europeos, el pacto Ribbentrop-Molotov, porque ahí dos supuestos enemigos se dividieron Europa del Este, o sea, no solo Polonia, sino los países bálticos, lo que era Besarabia, es decir, un reparto del mundo. Y esto hay que decirlo, esas fronteras establecidas por ese pacto quedaron vigentes, porque esas fronteras, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se respetaron. Lo que había ganado la Unión Soviética quedó de ese modo congelado. Cuando hablamos de las víctimas del totalitarismo, en general estamos hablando de grandes cantidades de personas, ¿no? De genocidios masivos, matanzas, purgas, deportaciones. Y cuando las cifras son tan altas uno se pierde, porque en la abstracción uno se pierde en millones. ¿Y cuánto es 1 millón de personas? ¿Cuántos son 6 millones de personas? Y es muy interesante en ese sentido lo que hizo el Museo Yad Vashem, el Museo de la Shoah en Jerusalén, que ellos no hablan de los millones, hablan de historias individuales. Porque cuando uno habla de historias individuales, se siente identificado. Cuando uno cuenta la historia de una persona, cómo ha sufrido, y lo que a cada uno, distintas historias, qué le ocurrió, ahí uno empieza a entender la dimensión humana
de lo que es el totalitarismo. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta de los niveles de destrucción que han tenido estos regímenes, no solo en Europa, también en Asia, pero hoy nos vamos a centrar en el fenómeno en Europa, porque lo que estos regímenes han buscado primero es el intento de crear, a través de una ingeniería social y política, una nueva persona, ¿no? Ellos hablaban del nuevo hombre, el Homo soviéticos, por ejemplo, o el nazismo también trató de crear un nuevo hombre a través de las teorías de la eugenesia, es decir, a través de la mejora biológica. Es decir, primero tener en cuenta que lo que buscaban era crear una nueva humanidad. Y en esa nueva humanidad, tanto para la versión soviética como para la versión nacionalsocialista, esa nueva humanidad significaba la eliminación de aquellos que no se adaptaban. Otro punto en el que ambos sistemas se unen es que los dos parten de la idea de que hay una ley inexorable que lleva al triunfo de esas ideas y que el final de la historia de la humanidad es una edad de oro. Es decir, los nazis hablaban del milenio, el socialismo real hablaba de la etapa comunista como fin de la historia, es decir, lo que nosotros estamos viendo ahora sería una prehistoria. Es decir, que hay una idea utópica en que hacia el final de los tiempos hay un triunfo de aquellos que sea por leyes biológicas o de inexorabilidad histórica van a terminar triunfando en una sociedad sin conflictos, en una sociedad en armonía. Y para esto, bueno, esto significa que va a haber una cantidad de gente que se quede en el camino. Esto ya lo había comentado Dostoyevsky en una novela que se llama Los demonios. Él un poco descubre cuál es esta mentalidad en esa novela, porque uno de los personajes que estaba hablando justamente esto de crear una nueva humanidad decía, bueno, la mitad de la humanidad va a morir, pero va a terminar surgiendo un hombre nuevo. Es decir, que no el ser humano como un fin en sí mismo, sino como un mero medio al servicio de una causa superior. Lo que a nosotros nos va a resultar siempre incomprensible es que estas ideas, porque nosotros sabemos cómo terminaron y el fracaso que significaron, nos va a resultar siempre muy difícil de entender cómo estas ideas fueron en algún momento el futuro de la humanidad. Cuando uno ve el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas ideas, mucha gente pensaba que era el futuro de la humanidad, o sea, que Moscú era el futuro de la humanidad, o que era Berlín el futuro de la humanidad. Es decir, que mucha gente adhería sinceramente a esto y creía que esto era la hora del futuro. Porque hay un gran problema de las democracias liberales, y que esto siempre hay que decirlo, es que las democracias liberales no hay un sentido de la historia. No hay una causa superior por la cual dar la vida, porque las democracias liberales se basan en que cada uno tiene un proyecto personal y sabemos que los gobernantes son falibles y que tiene que haber límites al poder. Entonces, lo que fueron creando los regímenes totalitarios fue la anulación de la individualidad y esta idea de sacrificar a las personas en aras de una sociedad futura que nunca llegaba. Cuando hablamos de las víctimas del totalitarismo, obviamente lo primero que recordamos son los campos de exterminio. Campos de exterminio como Auschwitz, Birkenau, Terezín, Eslovaquia, Majdanek, o sea, podemos decir muchísimos campos de exterminio, en los cuales, por ejemplo, el objetivo nazi era, francamente, exterminar. No había ninguna etapa posterior para esto. Es decir,
el trabajo esclavizado hasta que la gente moría o aquellos que directamente los mataban en las cámaras de gas o por fusilamientos antes de llegar al campo de exterminio. Pero había otro tipo de campo, el campo soviético, es decir, el Gulag, cuya idea no era el exterminio en sí mismo, sino la reeducación, el trabajo forzado, y que aquel que lograba sobrevivir, bueno, lo podía rehabilitar de alguna forma, ¿no? Es decir, estaba la idea de que o uno moría o lograba su redención. Esto está bastante bien explicado en la novela de Orwell, 1984, donde él, finalmente, después de todo ese periodo, descubre su amor al partido, ¿no? Es decir, primero esta idea de los campos, ya sea de concentración, ya sea como la finalidad del exterminio, o bien la reeducación supuesta. Pero también hay otras facetas del totalitarismo que hay que recordar, que son las deportaciones masivas. Porque muchas veces nos concentramos, obviamente, en el horror de los campos, pero también en las deportaciones masivas de pueblos enteros. Cuando los nazis invaden Polonia por el pacto de Ribbentrop-Molotov, lo que primero hacen es una limpieza étnica en Polonia y deportan cientos de miles de polacos de donde vivían para llevar alemanes que vivían en los países bálticos. Esa era una de las cláusulas de este pacto, era llevar alemanes de los países bálticos a Alemania, pero en realidad los llevaban a Polonia. Y acá quiero contar algunas situaciones que nos dan idea de la dimensión humana de esto. Muchas de estas personas llegaban y ellos pensaban, bueno, voy a vivir a Alemania. No, los llevaban a vivir a Polonia. Bueno. Entonces les preguntaban, ¿usted de qué trabajaba en Lituania? Yo era panadero. Bueno, vaya por el pueblo y busca una panadería. Por el pueblo, alguien caminando, veía una panadería, esa me gusta. Muy bien, es suya. ¿Y qué hacían con los que vivían ahí? Los deportaban. Los deportaban y los llevaban a un territorio, tema del gobierno general, porque la palabra Polonia se había borrado. Y esto era la política de germanización. Es decir, que muchas personas llegaban a vivir a un departamento y se daban cuenta que ahí, hacía pocas horas, había una familia que había sido expulsada. Entonces, ¿qué pasa? El totalitarismo, por otro lado, tiene esta perversión de que todos se convierten en cómplices de esta maquinaria. Porque aquel que va a vivir a esa, el que está buscando esa panadería, el restaurante o una nueva vivienda, se convierte en un cómplice. Y tiene alternativa. Tiene alternativa de decir, no, yo no voy a participar de esto. Es decir, se convierte en una máquina de complicidad y que termina reforzando el totalitarismo. Se convierte en una sociedad, como decía Havel, de la vida en la mentira, porque todos empiezan a participar de esto. Las deportaciones masivas no solo las hizo el nazismo, sino también la Unión Soviética. La Unión Soviética, dentro sobre todo en el periodo stalinista, hubo deportaciones masivas de pueblos. Por ejemplo, los tártaros de Crimea fueron deportados masivamente a Asia Central. 175.000 coreanos que vivían en territorio ruso fueron deportados a Asia Central. Se creó una región autónoma judía, Birobiyan, en la frontera con China, cerca de Corea del Norte. No veo mucho la relación bíblica, ¿no? Moisés no me lo imagino ahí en esa región. Es decir, estaba esta idea, bueno, a las personas hay que deportarlas de un lado a otro. ¿Y cuál era el objetivo? Primero, que las deportaciones mueren gente. Segundo, las deportaciones masivas, como estos ejemplos que di, estas etnias se diluyen.
estas nacionalidades se diluyen. Las llevamos a otro territorio con otras lenguas y se pierde la identidad, ¿no? Los tártaros de Crimea, por ejemplo, se perdió la identidad. Otra política de exterminio han sido las hambrunas. Esto ha habido una gran discusión sobre si Stalin realmente quería que hubiera hambrunas o no. Me refiero particularmente a la hambruna en Ucrania, Holodomor. Es evidente que esa hambruna fue provocada, fue alentada, porque yo encuentro muchos colegas que tratan de disculpar esto. Han muerto 12 millones de personas y yo no creo que se pueda disculpar eso. Hay colegas que dicen, tratan de relativizar ese genocidio ucraniano, que de hecho fue reconocido por la Unión Europea, el genocidio ucraniano, y que si bien no fue ir y matar gente, como sí hubo otras purgas, pero cerraron las fronteras al ingreso de alimentos. Y la Unión Soviética seguía exportando cereales cuando en Ucrania se moría la gente de hambre y había casos de canibalismo. O sea, ha habido políticas de exterminio, quizás no en una forma abiertamente hablada y expresada, pero sí por omisión, como han sido el genocidio ucraniano, y también hubo cientos de miles de muertos kazajos por estas políticas de la reforma agraria y la de las deportaciones y el cierre de fronteras y cerrar toda posibilidad de que llegara ayuda alimentaria desde otras naciones. E incluso, otro elemento interesante es que el totalitarismo no solo tiene persecución hacia aquellos que considera enemigos, sino que incluso hasta con miembros del propio sistema. Stalin era conocido, que en realidad el único que estaba a salvo mientras vivía Stalin era Stalin, porque mandó a matar a Yagoda, que fue el director de los servicios secretos, después a Yeshov, que también fue el director de los servicios secretos, y finalmente cuando muere Stalin, el Politburó decide matar a Beria, que era el director de la KGB. O sea, ni siquiera ellos mismos estaban a salvo. La esposa de Molotov, que firmó este tratado, estuvo muchos años prisionera porque se la consideraba conspiradora. Y era, exactamente, era judía, y estuvo prisionera mientras él era ministro y era miembro del Politburó. O sea que nadie estaba a salvo. Y eso es lo que le daba esta sensación del terror que se apoderaba de todos. Y en la Alemania nazi también hubo purgas dentro del mismo partido. Esta sensación de que no había una seguridad, sino que la vida era completamente frágil. Entonces, esto es muy difícil de transmitir porque uno no está acostumbrado a esta vida aterrorizado por una llamada telefónica. El gran compositor Shostakovich un día recibe una llamada que tenía que ir el lunes al ministerio a dar su testimonio. Bueno, estuvo todo el fin de semana pensando, el lunes es mi último día. Cuando llega el lunes al ministerio, pensando, venía la guillotina, se entera que el que lo llamó había sido detenido y con eso salvó su vida. O sea, dice que todas las vidas estaban pendientes de actos totalmente arbitrarios. Y es que el totalitarismo primero barre todos los límites al poder, barre con no solo la libertad de prensa, la libertad de expresión, barre con todos lo que son los tribunales, las garantías constitucionales. O sea, no hay posibilidad de salvación salvo la arbitrariedad de estos personajes. Havel reflexionó mucho sobre esto y él planteó lo siguiente, siguiendo un gran filósofo, Jan Patočka, filósofo checo que murió torturado
en el año 77. Jan Patočka hablaba de la vida en la verdad y la vida en la mentira. Y Havel toma este concepto y lo aplica a la sociedad totalitaria. Y él explicaba que en realidad, en un régimen totalitario, las personas viven en la mentira. Todos hacemos que creemos en la doctrina del régimen, todos concurren a votar, sabiendo que el candidato es único, o sea, no hay mucho sentido ir a votar, concurre a los actos masivos del partido, porque hay que hacerlo, pero en realidad todo eso es la vida en la mentira. Y lo que Havel planteaba es, ¿qué pasa cuando uno decide vivir en la verdad? Bueno, eso obviamente tiene un costo altísimo, el de decidir vivir en la verdad. Significa no participar más de los rituales estos que retroalimentan al totalitarismo. Pero lo cierto es que, por la misma dinámica totalitaria de la Unión Soviética, porque el nazismo, el fascismo, el KGB, durante la guerra se destruyeron, pero la Unión Soviética, que fue el régimen que pervivió, y lo seguimos viendo en la República Popular China, en Corea del Norte ni hablar, Cuba, ¿no? Otros casos. Llega un momento en que esta política del terror permanente queda como un recuerdo y queda como una amenaza. Porque cuando muere Stalin, esta política de las purgas masivas y los genocidios y demás ya deja de ponerse en práctica, ¿no? La censura se aplica en determinados casos y ya las personas se han acostumbrado a tener una doble moral, ¿no? Hay una moral privada y hay una moral pública. Y yo tengo que ir evaluando con quién digo cada cosa. Y esto, ¿por qué, a pesar de que no existía ya la política de los campos de exterminio y demás, por qué la gente seguía manteniendo esto? Y lo cierto es que, por una cuestión bastante comprensible, si una vez lo hicieron, puede volver a ocurrir en cualquier momento. Es decir, siempre está la amenaza latente. Si una vez lo hicieron, ¿por qué no volver a ocurrir? Y eso era un mecanismo de contención, porque evidentemente todos sabían que esto ocurría, y el régimen post-stalinista se basaba en esta complicidad. Es decir, yo, si quiero tener vacaciones y comprar un auto nuevo o tener un mejor departamento, ¿qué voy a hacer? Además de cumplir con todos estos rituales permanentes de adhesión al régimen, de adhesión abierta, tengo que denunciar contra revolucionarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a denunciar a Daniel Mochi. Y también lo voy a denunciar a Claudio Fantini. ¿Y ellos qué van a hacer? Me van a denunciar a mí. Y todos nos denunciamos mutuamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos nos convertimos en cómplices del sistema. Y eso es lo que se reveló una vez que... No lo voy a denunciar todavía. Todavía no. Esto es lo que generó una gran pobreza en las relaciones personales. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaron la atención, yo me fui a vivir a la República Checa, que nadie habla de asuntos personales. Típica conversación de hombres en cualquier lugar del mundo, que es hablar de mujeres. No existía eso, porque eso era una conversación personal y nadie revela su intimidad. Y a pesar de que yo estaba hablando con generaciones que no tendrían que haber vivido eso, pero eso son costumbres que perduran y que con el paso de varias generaciones va a ir cambiando. Pero son códigos. Yo no puedo hablar de mi vida personal porque el otro, yo no sé qué va a hacer con ese dato.
Entonces, esto se convierte en una maquinaria de destrucción permanente y afloja los lazos personales, no hay confianza en el otro, con lo cual algo elemental que existe en cualquier sociedad democrática es confiar en los demás. Si yo no puedo confiar ni en mis familiares, ni en mis amigos, ni en mis vecinos, evidentemente soy una persona aislada del mundo, y lo que busca el totalitarismo es eso, individuos aislados que en realidad lo único que le da sentido a su vida es la adhesión al régimen. Con lo cual, el costo de vivir a la verdad era muy alto, y sin embargo, obviamente se fue dando porque hubo un efecto de demostración y un efecto un resultado de degradación de estas sociedades que fue haciendo, digamos, que lentamente tuvieran que producir cambios. Lamentablemente yo observo que uno a veces piensa, bueno, a ver, se ha hablado tanto de la Shoah y hay tantas pruebas, ¿no?, de la Shoah, de los campos de exterminio, de lo que significó el nazismo, que no debería ser un tema de discusión. Y sin embargo a mí me preocupa que mucha gente joven, de 20 y tantos, lo estén poniendo en discusión. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho. Porque si hoy jóvenes de estudiantes universitarios están diciendo, bueno, pero eso no fue tan así, o no habrán sido tantos, o en realidad todo eso es una mentira, a mí me preocupa mucho, porque, a ver, estamos abriendo las puertas para que algo así vuelva a ocurrir. Y este negacionismo, yo veo que se está extendiendo cada vez más. También escucho mucha gente joven decir, y bueno, los que mató Stalin, y probablemente hizo bien. Entonces, evidentemente hay que mantener la memoria de esto que ocurrió. Y a mí me gusta esto que, nuevamente insisto, lo que hace Yad Vashem en Jerusalén, es recordar el drama individual, el drama de cada persona, ¿no? Ir a las historias personales, porque con eso sentimos empatía. Cuando hablamos de los 175.000 coreanos, no nos dice mucho, ¿no?, tal vez. Pero cuando vamos al drama individual de cada persona, y ahí sentimos empatía. Y creo que mantener la memoria es no solo recordar estas fechas, sino que recordar víctimas individuales, historias personales de gente que ha padecido esto, porque esta memoria hay que mantenerla justamente para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y lamentablemente sigue habiendo genocidios. Ruanda, Yugoslavia, lo que sigue ocurriendo en la República Popular China, ¿no?, porque todos estamos embobados porque China es el segundo PBI del mundo, pero tiene un estado totalitario. Corea del Norte, Cuba, sí, Cuba es muy lindo ir a tomar sol, pero es un régimen totalitario. Entonces, si vamos a seguir de alguna forma siendo cómplices ante esto, o si decidimos tomar conciencia y también nosotros vivir en la verdad y asumir que hay una gran parte de la humanidad que sigue oprimida.